Bienvenidos, amantes de la cultura, a nuestro primer episodio del podcast Pisana Caribe. El tema de hoy, el origen de la champeta, ¿es de Cartagena o es de Barranquilla? Amigos, los saludamos, un gusto para nosotros. José Donado, comunicador, periodista, y quien les habla, Nay Nerva, comunicadora y gestora cultural. Hoy iniciamos este viaje en el camino de la cultura, en el camino de nuestra querida cultura caribe. El tema de hoy, uno bastante polémico, pero bastante fácil de caminar, porque ambos, los que estamos aquí hoy, nacimos en Cartagena y venimos de unas raíces culturales tremendamente potentes. José, ¿cómo estás? Hola Nay, saludos a ti, a toda la audiencia de Pisana Caribe en YouTube, en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Efectivamente soy José Luis Donado, comunicador social y periodista, gestor cultural, músico, bueno, de todo un poco también, periodista. Y es un encanto para mí estar aquí hablando de esto que amamos, de la cultura, de lo que es la música, de los artistas. Así que es un placer para mí. Igualmente para mí, José, un sueño que al final ya se concreta desde que empezamos a hablarlo por allá en el año 2023. Recuerda cuando andábamos en los eventos culturales en el departamento de Bolívar. Y precisamente cuando menciono de nuestras raíces, hago una pequeña recordación de nuestros orígenes, los tuyos en Pinillo, a orillas del río Magdalena, con toda esa cultura nativa que te representa, y en el caso mío, los Montes de María, otro de los semilleros importantes culturales de nuestro país. Así que bueno, vamos directo entonces al tema central. ¿Cuál es el origen de la cultura champeta, Barranquilla o Cartagena, José? Y todo esto a raíz de las conversaciones que habíamos tenido por la publicación que hizo Spotify Colombia. Y yo voy a tomar el título. Puso Del Picó al Patrimonio Inmaterial. Y en uno de los slides menciona, el origen de la champeta es de los barrios de Cartagena y Barranquilla, y ahí se empezó a generar el debate en los comentarios. ¿Tú qué opinas, José? Bueno, yo que nací en Cartagena, que en mi universidad, en el colegio, crecí o estudié, tuve compañeros amantes de este género musical, de hecho músicos, pues sin duda alguna hay que ser enfático. En Colombia, la champeta como tal nace en Cartagena de Indias. Y de acuerdo a esos estudios, tiene mucho que ver también con ese símbolo de esclavitud, con ese símbolo africano que llegó a América hace tantos años. Pero seguramente tú, Nice, tendrás más el contexto inicialmente y yo te puedo ir complementando. Pues con el tema del origen de la champeta ha sido algo que he venido discutiendo con diferentes actores musicales, no solamente colombianos. Recientemente un conocido mío, amigo, músico, que le envió un saludo, Cuti Aste, que tuvo la oportunidad de estar inmerso en la cultura africana realizando un documental, pero especializado en cumbia, le puse en el tapete la situación de la champeta, porque precisamente todos estos ritmos que él encontró en África daban puntapié para alimentar lo que hoy conocemos como música de champeta. Entonces ahí yo retomé un poco las cosas que yo había visto en Colombia, lo que había visto en otros lugares, sobre todo en la parte en Estados Unidos, y lo que me comentó en África, porque yo todavía no he visitado África. Y lo que yo puedo concluir es que esa tradición oral que nosotros repetimos, donde decimos, no, la cultura champeta es netamente africana. Yo ahí le voy a colocar un nombre que a mí me hace más ruido, José, y es una cultura afro-antillana, ¿sí? Porque ahí viene otro tema importante, que también lo quiero recalcar. Em, la cultura champeta viene también con un legado importante del jazz, José, de ese sonido de New Orleans, o sea, del sur de los Estados Unidos. De ahí que precisamente el Festival de Jazz de Monpós, con algunas críticas que ha tenido,
no está lejos de lo que nosotros somos como actores musicales, ¿no? De todo lo que pasa en la cultura caribeña colombiana. Entonces el origen es un origen mixto, desde mi punto de vista, del punto de vista de Nice, un origen antillano, un origen africano, que toman la población de San Basilio de Palenque. José, ahí yo ubico el origen de la champeta. En todos esos pobladores de San Basilio de Palenque y las ramificaciones o las poblaciones que se fueron asentando en algunos barrios populares de Cartagena, como Sí. antiguamente se le conocía, la Isla Caimán. ¿Sabes cuál es ese sector en Cartagena que se llamaba Isla Caimán, José? Que es donde algunos de los afrodescendientes cartageneros se establecieron. Hoy día lo conocemos como el barrio de Olaya y el barrio Pozón. La Herrera. Sí, correcto. Bueno, Nice, al respecto, complementando un poco lo que tú estás diciendo, estuve investigando un estudio de tesis que se hizo en la Universidad de Cartagena denominado La champeta, expresión de lo popular en Cartagena de Indias. Voy a dar los créditos de los autores, por supuesto. Son de Remberto Cepeda Torrecilla, que fue el autor. El director fue Gloria Estela Bonilla Vélez, de la Universidad de Cartagena. ¿En qué basan específicamente el resumen de esta tesis que se hizo en la Universidad de Cartagena? Y lo que dice, para complementar un poco, es que es de origen africano y su llegada se remonta a los años 70, cuando marineros, después de sus largas faenas marítimas, llegaban de Europa y África con discos comprados, ojo, en Francia, Inglaterra, y se lo vendían a dueños de los picos, quienes lo promocionaban como exclusivos. Ojo, que ese exclusivo es muy sonoro en la voz de Maychar en los picos de champeta. Exclusivo, nuevo, Claro. nuevo. Bueno, de ahí viene. Una de las placas que usan, ¿no? Tal cual. En otras palabras, llegó la música africana prácticamente de contrabando. Sin embargo, encontró en nuestros territorios un ambiente propicio gracias a algunas coincidencias con otros géneros musicales, pero sobre todo por la fuerte identidad con todo lo procedente de África y particularmente con lo que fue la música palenquera, convirtiéndose San Basilio de Palenque en sus principales cultores o difusores. De esa forma se fue generalizando la música champeta, llegando al gusto de los melómanos de barrios populares marginales de Cartagena, y posteriormente, también hay que decirlo, fue rechazada en gran parte por la clase media, algunos sectores de clase media y alta de la ciudad. Además, que el término champeta viene de un cuchillo, de un puñal como tal, que es una arma, Claro, un arma agresora. un arma blanca. Es tal cual. Entonces, de ahí viene. De hecho, muchos relacionan el término champeta también en el contexto del mercado de Basurto. Yo no sé si tú has visto a muchos cartageneros que bailan así. Claro, que hacen esos amagues de defensa. Tal cual. ¿No? Este es el movimiento que tenían, claro, en ese entonces, de los cuchillos. De ahí el por qué muchos, cuando se están enfrentando una pandilla a otra cartagenera, se ponen así y tal. Mucha gente se ríe, pero también tiene ese origen cultural de la champeta y del cuchillo, principalmente, ahí, claro, complementándote. Sí. Y ahí, ahora que tocas ese tema del nombre, el dato que yo tengo es que precisamente ese nombre viene de los años 20, José. Es mucho más antiguo, o sea, principios del siglo XX. 1920 más o menos los historiadores ubican que se empieza a utilizar el término de champeta, pero de una forma despectiva. Son las clases media altas cartageneras las que empiezan a denominar a algunos grupos afrodescendientes ubicados en zonas populares en Cartagena como champetúos, ¿no? De forma despectiva. Exactamente. Y son estos grupos los que precisamente empiezan a estar en las fiestas picoteras, alrededor de estos sonidos grandes, de altos decibeles,
Y de ahí empieza la cultura champetúa, porque la champeta más que un género musical es una cultura, la Tal cual. cultura champeta. No. La forma de bailar, la forma de vestir, la forma de hablar, la gesticulación física y por supuesto, la música. Y créeme que ese tema de, por decirlo así, de la discriminación por temas de estratos con la gente que le gusta la champeta o con los champetúos, te puedo asegurar que en mi colegio Confenalco en Cartagena, que estudié con tantos compañeritos de barrios populares como La Esperanza, como de Olaya, uno sentía que cuando le decían champetúo era porque te estaban tratando mal o porque te estaba diciendo una persona no grata o una persona... como si fuera una ofensa. O una persona agresiva, una persona que no controlaba sus emociones, que le gustaba la pelea. Ya yo creo que se ha venido mejorando como esa imagen del champetudo, y me atrevería a decir, ahora con todo este tema de la resolución que más adelante les voy a hablar, que ahora hasta hay canciones como Soy champetudo hasta morir, a mucho orgullo, a mucho honor, que hacen referencia como ya al champetudo como algo propio del cartagenero, como algo que fortalece como ese orgullo en algunos sectores de Cartagena, pero todavía sigue existiendo cierta resistencia. Así es, José. Bueno, retomando el asunto del origen, cuando ya lo ubicamos en San Basilio de Palenque, en ese momento en San Basilio se estaban ya manejando ritmos como el bullerengue, la chalupa, el lumbalú, que tenían influencia, por supuesto, africana, influencia antillana, ¿no? Ahí ya empezamos con las mezclas para finalmente dar origen al ritmo champeta como lo conocemos hoy día. Pero hay un hito que para mí marcó el antes y el después con todo este asunto de la champeta, José. Y es el Festival de Música del Caribe. Tal cual. La primera Eso lo impulsó. edición del Festival de Música del Caribe se realiza antes de lo que hoy conocemos como la champeta criolla. Es decir, el Festival de Música del Caribe, la primera edición fue en el año 1982. Y la primera champeta criolla que se tiene registro es del 1984. Es decir, toda esa influencia antillana que hizo que el Festival de Música del Caribe llegara todo eso a Cartagena fue lo que finalmente dio el ingrediente final para que todos estos músicos en los barrios populares de Cartagena y los que estaban en San Basilio de Palenque fusionaran todos esos ingredientes maravillosos para dar origen a lo que hoy conocemos como champeta. Entonces, darle ese crédito al maravilloso Festival de Música del Caribe que duró 15 años consecutivos y que, bueno, fue el año pasado que se intentó retomar otro nuevamente que ojalá prospere y vuelva a ese gran festival a nuestra querida Cartagena de Indias. Sí, de hecho se realizó, posteriormente ocurrieron ciertas polémicas en cuanto al evento, en cuanto a los presupuestos, y no sé sinceramente si se vaya a realizar este año. Ojalá y se pueda llegar a un acuerdo y se mantenga esta cultura del Festival de Música del Caribe, que por el nombre solo ya se vende. El nombre solo ya se vende este festival que hace parte de esa simbología y de esa cultura de Cartagena. A propósito, Nay, tú hablabas como de los primeros grupos que hicieron champeta en Palenque. Voy a citar a un referente porque me gusta mucho sus contenidos y hay que dar el crédito a las personas que también investigan como nosotros. Se llama José David Oficial, cartagenero, y tengo una información muy relevante sobre quiénes hicieron champeta inicialmente. ¿Ya? Él habla que es una música inicialmente realizada en el norte de Bolívar, impulsada por esta afluencia afrocaribeña que venimos hablando. La terapia folclórica, que a diferencia de lo que hizo Wanda Kenia y otras agrupaciones, esta se tocaba con instrumentos de bullerengue y el sol cubano, que algunas veces se acompañaba del bajo, de la guitarra eléctrica, del saxofón, del clarinete y algunos otros instrumentos musicales. Y sobre todo, es que a diferencia de otras manifestaciones musicales, esta no cantaba con lenguas inventadas, sino que cantaba en la lengua majestuosa, la lengua aripalengue.
Y básicamente esta terapia folclórica se asienta en lo que es San Pablo y San Basilio de Palenque, ahí cerquita a Mates, Bolívar. Los que han ido a Palenque saben, obviamente. Este viaje empieza cuando, en 1981, con el conjunto Son San, el muy conocido grupo Son San, que todavía tiene algunos miembros. Hasta hace poco los veía con el DJ Fercholor, quien los acompañaba a varias presentaciones. Creo que era su manager en su momento, no sé si han seguido. Esta agrupación fue hecha por Joaquín Fernando Pérez Acosta, quien nació en San Pablo, corregimiento de María la Baja, Claro. al norte de Bolívar. Joaquín Pérez, a muy temprana edad, se fue a vivir a Barranquilla. Ojo, quizás yo relaciono que por ahí los barranquilleros también le meten el tema de que la champeta nació allá. Dice José Davido que a lo largo de su vida este señor Joaquín Pérez empezó a trabajar en un taller de mecánica, y justo al frente del taller de mecánica donde trabajaba en Barranquilla se reunió con un grupo de amigos y todas las tardes llevaban instrumentos para hacer música. Más que todo tocaban lo que era cumbia y porros, ojo. Pero dice, Joaquín Pérez sentía que no era la música que quería tocar, que no era su estilo, y quería buscar su propio estilo. Con el tiempo logró ahorrar un poco de dinero con lo que trabajaba en el taller y compró algunos instrumentos. Entonces, ¿qué hizo? Compraron tumbadoras, Claro. guitarras, un cencerro y una guacharaca. Todos esos instrumentos los tomó, los montó en un bus y se regresó a su pueblo San Pablo, ahí cerquita a San Basilio de Palenque, donde logra reunir a algunos amigos que quisieron apoyarlo en este proyecto. Y es cuando se van a trabajar. De hecho, mucha gente en San Pablo no creía en ellos. Entonces, con instrumentos al hombro, salieron de San Pablo a buscar un mejor futuro. Y a pesar de que la gente en el pueblo, en San Pablo, no le creía, y adivinen dónde se fueron, a la ciudad de Barranquilla. Y ahí consiguieron el apoyo de Felito Records, quienes estaban produciendo un álbum que se llamaba Cógeme la Caña, donde iban a incluir otros artistas. Esta iba a ser la primera oportunidad, claro, que el grupo Son San de San Pablo, ahí cerquita de Palenque, en María la Baja, iba a aparecer en un LP de manera oficial. Ya para los años 82-83 se lanzó este álbum con el éxito A Pilar Arroz. Entonces ahí le doy un poco de contexto nice al grupo Son San, muy conocido en Cartagena y en Palenque como esos precursores, como uno de los primeros que hicieron champeta, de tantos artistas que han hecho champeta en Cartagena y en Colombia. Efectivamente, José, ese gran recuento que acabas de hacer de todo ese proceso que se inicia con estos actores al norte de Bolívar, San Basilio de Palenque y María la Baja, llegan a Barranquilla, y es así como se hace ese viaje cultural de nuestra querida champeta. Voy a agregar una cosilla más, José. Precisamente en Barranquilla, en Puerto Colombia, es donde ubicamos los primeros equipos de sonido grandes, los picó. La cultura picotera nace en Barranquilla. El género champeta es de la zona norte del departamento de Bolívar y de los barrios populares cartageneros. Esa es la conclusión a la que yo llego, José. Por lo que ya hemos estado investigando, por lo que ya sabemos nosotros como nativos cartageneros, y yo tengo que darte otro dato más. Me tocó vivir a mí el proceso en primera persona en la ciudad de Barranquilla, cuando yo me fui a estudiar la universidad allá, del salto que dio la champeta a los otros estratos socioeconómicos de la zona Caribe. Estamos hablando de unos añitos corticos, ¿verdad? Claro, a ver, excusez-moi, me lo voy a pagar. Ahí, en la universidad, siendo un pollito sin pluma, ¿sabes a quién recuerdo yo? Al Saiyajin. Al Saiyajin. Año 1998. Llega el Saiyajin al desfile del country.
Ya Paola estaba sonando en el ¿Sabes lo que es 98, eso? sí. Zona norte de Barranquilla, José. Ese desfile, normalmente, vamos a decirlo en jerga caribe, pupi, de estratos altos, ¿no? Y en una carroza va el Saiyajin montado. Ese fue el ingreso de la champeta a estos otros niveles socioeconómicos de nuestro país para hoy día tenerla como patrimonio cultural de Colombia. Patrimonio Excelente. inmaterial cultural de Colombia, José. ¿Cómo fue esa resolución? ¿Cómo la celebraron? ¿Cómo la festejaron ustedes allá en Colombia? Voy a recordar que yo en este momento estoy residiendo en Santiago de Chile y necesito calor Caribe, por favor, mándame un poquito que yo tengo frío. Uf, bastante calor que está haciendo en estos momentos, Nice. Te mando todo el calor con un abrazo reconfortante de acá desde Cartagena. Ah, lo El necesito. sol está superando los 40 grados. Oye, a propósito que hablabas del Saiyajin, me recuerda mucho porque, bueno, afortunada o desafortunadamente, en el momento en que él es asesinado, a mí como periodista del canal Cartagena, en su momento me tocó cubrir todo lo que fue sus honras fúnebres cuando hicieron la Wow. velación en su barrio, en Olaya Herrera. No te imaginas la gente, una fiesta poniendo la música de Saya. Lo llevaron al estadio 11 de noviembre, me acuerdo que estuve, hablé con su familia, con sus ¿Eso hermanos. en qué año fue, José? ¿En qué año fue Te eso? ¿Te acuerdas? te estoy hablando del año 2012, aproximadamente entre junio o 2012. julio. Sí, me tocó cubrir lo que fue las honras fúnebres posteriormente a esta desaparición, a este asesinato del Gran Saiyajin aquí en Cartagena. Pero bueno, vámonos a lo que a noticias más alentadoras en cuanto a la resolución que reconoce a la champeta y a la cultura picotera, tanto a la champeta como a la cultura picotera. Muy importante. Como, Ve que van de la mano ambas. Como patrimonio cultural de Colombia. Esto se dio específicamente hace pocos días, el 21 de mayo de 2026, una fecha propicia para nuestras raíces porque se da en el Día de la Afrocolombianidad. El Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, en un trabajo articulado también con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y PCC, formalizó la entrega de la resolución que otorga el estatus de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación a la champeta y a la cultura picotera. El emblemático Teatro Adolfo Mejía, antiguo Teatro de Heredia, se transformó en el escenario de este encuentro histórico donde portadores, creadores, gestores y la institucionalidad de la cultura se unieron para celebrar la grandeza de nuestra identidad caribeña. Pero ¿qué significa específicamente esta declaratoria para que la gente nos entienda? A partir de esta declaratoria, todo lo que tiene que ver con los gobiernos departamentales, distritales y municipales asumen la responsabilidad técnica y política de respaldar e implementar el Plan Especial de Salvaguarda. Este instrumento se convierte en una hoja de ruta institucional para asegurar que los componentes gráficos, sonoros, dancísticos y tradicionales de la champeta sean preservados con la participación protagónica de sus comunidades. Algo que toda la gente de la champeta estaba esperando. Tremendo salto, tal cual. José. Estaban todos los artistas, estaba el Mr. Blas celebrando esta designación, el presidente que ha sido a lo largo de los años puedo decir lo que se ha llevado la dura y las maduras en Mr. Blas, a quien considero uno de los mayores representantes de este género musical en Cartagena, celebrando esta designación del Ministerio de Cultura. Y para también complementar un poquito, ¿qué significa que sea declarada patrimonio material, cultural e inmaterial de la nación? Primero, el Estado tiene la obligación legal de protegerla. Segundo, se puede enseñar en colegios y universidades, algo que no pasaba, como parte de nuestra identidad. Yo me acuerdo que en Confenalco dábamos algo de historia de Cartagena y de la esclavitud y de los españoles y eso, pero nunca como una clase de champeta o algo así. No se dio en las aulas el origen de la champeta. O sea, es ya correcto. pasó a la academia. Tercero, tal cual.
abre la puerta, ojo, abre la puerta para postularla ante la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que ese sí sería un golazo maravilloso y que ojalá las instituciones de la cultura y todos los gestores culturales alrededor de la champeta puedan conseguir esta declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad frente a la UNESCO. Ahora, no es solo música, son 11 expresiones culturales asociadas como el picó, la gráfica picotera, la danza, los festivales, entre otros. Recordamos a Justo Valdés, el maestro Justo Valdés, que también fue uno de los precursores de la De hecho, lo champeta. tengo pendiente de mencionártelo con Son Palenque, porque decía, hay que hacer el Sí, reconocimiento de uno de los pioneros, bueno, lo mismo que Anne Swing, tal cual. uno de los Recuerda pioneros Justo también. Valdés, Son Palenque, a Betty Zavarro, la primera mujer de la champeta, Charles King, a Anne Swing, a la picotera Mili Yarte, solo por mencionarte algunos de los que Claro, hicieron esto posible. Y por supuesto a Son San, que ya te lo venía mencionando, hacen parte también de este gran logro que ya se logró a nivel nacional, ahora que se logra a nivel de la UNESCO sería maravilloso. genial. De hecho, yo tengo una anécdota que contarte de mi querido Charles King, a la que le mando un saludo. Por allá en el año 2015, estaba yo en Cartagena, Indias, en un evento y me encontré con Charles. Y le dije, oye, mira, estamos Sí. con un grupo, queremos ahora seguir El la del fiesta chocho. acá en Getsemaní. Y nos dijo, no, mira, aquí en Basurto, en el antiguo local de Basurto, van a tocar unos amigos, vénganse todos para acá. Y bueno, nos fuimos para allá, él no iba a cantar. Y ¿sabes qué me hizo? Charles me quitó mi pasaporte cartagenero y cuando le pido que suba a cantar la canción Chocho Bonito, porque repito, él no tenía que cantar, sino eran otro, viene y me saluda como la chilena. ¡Oh! La indignación. Pero es que tú hablas Yo hasta el chileno, día de hoy se lo tú reclamo hablas cuando chileno, lo tú no veo. hablas colombiano. No, no, no. La mitad de mi vida en Colombia y la otra mitad en Chile. Entonces estoy 50-50. No me saquen mi cartagenero, que me sale de repente. Ajá. Así que hay un video. Hay un video de cuando él dice, ¡saludos! ¡La chilena! Y yo bailando champeta, chucu, chucu, chu, y me quitó mi pasaporte. Así que le enviamos un saludo a todos esos actores tan importantes de lo que Claro. conocemos hoy como nuestra champeta Sí, criolla. y de pronto se nos pasan algunos como Luis Tower, el de famoso El Liso en Luis Olaya. Tower, por favor. Un himno por de la favor. champeta en Cartagena. El gran Viviano Torres. O sea, gente No, son que tremendos se la ha artistas. sudado tal cual. Oye, Y José. son gente que se la han sudado, que han hecho el camino para lo que ha sido, o lo Claro. que ha sido toda Y esa que no ha sido generación nada nueva fácil, de ahora. ¿ah? Hoy Nada fácil, están en los nada grandes fácil. escenarios y le abrieron las puertas a todos estos chicos jóvenes que vienen detrás, pero esto ha sido un camino tremendo. José, entonces imagínate que pasa la champeta de la censura antigua de la radio a tener un post especial de Spotify, el mayor reproductor de música a nivel mundial. Y mira los números que nos regala Spotify. Los dos cantantes más escuchados, el Saiyajin y el Afinadito. Mensualmente el Saiyajin tiene 320.000 y el Afinadito 414.000. Y las dos canciones de champeta más reproducidas en Spotify es El Serrucho de Mr. Black y La Invité a Bailar de Kevin Flores, José. Excelente. Además que La Invité a Bailar se volvió a pegar en las emisoras. Nuevamente Kevin Flores le está dando duro. De hecho, escuchaba a algunos de los locutores de las principales emisoras de Cartagena haciendo referencia a La Invité a Bailar y no se explicaban cómo este fenómeno se volvió tendencia nuevamente en Spotify, y ahí está Kevin Flores nuevamente en sus presentaciones dándole duro, una canción que grabó por allá en 2013-2014. Estaba yo en Bogotá y allá sonaba La Invité a Bailar. Tremendo el relanzamiento de la canción. Entonces, ya para despedirnos, porque aquí podemos hablar 3 horas felices de cultura champetúa. Somos unos champetúos. Tal cual. Champetú hasta morir. Tenemos entonces mi conclusión. Champetú, vallenateros, porreros. No, porreros no se dice tampoco. No, no, yo gaitera máxima. Nos gusta. Folcloristas, en fin.
Folclorista, claro que sí, amantes de nuestro riquísimo, riquísimo legado cultural caribeño de Colombia. Bueno, José, en definitiva concluimos y ambos estamos de acuerdo en que la cultura picotera nace en En Cartagena. Barranquilla, escuchándose Ah, ok. salsa, música jíbara, reggae, y la champeta tiene sus orígenes en el norte de Bolívar y en los barrios populares de Cartagena. Específicamente vamos a darle los créditos a la población de San Basilio Tal de cual. Palenque y todas las influencias de María la Baja que los tienen ahí cerquita. Ambos de los Montes de María. Tal Ahí cual. viene mi Estamos de valla. acuerdo. Así que José, bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a ver en el segundo episodio. Vamos a preguntar ahí cuál va a ser el tema a tratar. Un gustazo compartir este espacio contigo. Abrazos a todos allá en Cartagena con ese calor exquisito que deben tener. Exquisito digo yo porque hace Tal frío, cual. José. Hace Bueno, frío. Un saludo, José. Que estés muy saludos, bien. Nay. Un abrazo. Me encantó súper este primer en vivo, esta primera transmisión de Pisana Caribe hablando de champeta. Y se vienen muchos temas. Ahí nos pueden proponer también de qué temas quieren que hablemos y que muy seguramente vamos a estar Claro. investigando para hablar de lo que amamos, de lo que nos gusta. Conectados, claro, y le invitamos a que se conecten a nuestros canales en Tal Instagram, cual. tanto de Bolívar, @Bolívar un un paso, paso. Pisana Caribe, Pisana World, Donado Vibra, Nice y por supuesto a nuestro canal en YouTube, Pisana Tal World, cual. donde pueden vernos las caritas mientras estamos aquí hablando. Chao, Un chao. abrazo a @ todos, José Luis Donado. Chao, piscianos, chao. Que estén muy amantes de bien. la cultura. Chau, chau.